¿Cuál es la misión suya? Enseñarle a sus hijos a edificar algo que honre a Dios. El verdadero significado del éxito no estriba en cuánto tú tengas, sino estriba en cuánto cumplas el propósito de Dios en tu vida. Viva de tal manera que sus hijos se sientan orgullosos de llevar su apellido. Preparar a nuestros hijos no significa resolverles la vida, sino equiparlos para que cumplan el propósito de Dios cuando nosotros ya no estemos. Estoy más enfocado en proveer cosas materiales o en formar el carácter de mis hijos. ¿Cómo usted está preparando a la siguiente generación? ¿Es consciente del impacto que tiene su vida sobre la generación que hoy existe y la que un día existirá? La que un día nacerá y te dirá mamá. Tú puedes decir, yo tengo 15 años, ¿yo por qué tengo que estar escuchando esto? Porque un día, aunque no lo quieras, te multiplicarás en hijos. Y entre más temprano descubras que tu propósito de la vida es impactar la siguiente generación, más grande, más apasionante, más sabias serán tus decisiones. ¿Cómo preparó David a Salomón? David, yo siempre me pregunto, ¿por qué Dios usó a David como un referente? Y anoche, mientras reflexionaba alrededor del mensaje, yo decía, Dios mío, fue David. ¿Qué fue tan especial que lo usó de referencia que Jesús nace de la descendencia de David? Determinó que nacería de la descendencia de David. Determinó que David sería crucial en la historia del pueblo de Israel. Tú debes de ser crucial en historia de tu familia. Tú debes de ser un referente en historia de tu familia. De ti tienen que levantarse Salomones que marquen la diferencia en tu familia. Tú tienes que cortar la herencia de dolor. Hubo reyes como Saúl y la mayoría de los reyes del pueblo de Israel se apartaron de Dios. Ningún rey es perfecto, ninguna persona es perfecta. David cometió errores, pero se arrepintió, volvió su corazón a Dios, le consagró su corazón a Dios y decidió edificar templo para Dios. Por eso él decidió a la hora de construir el templo ir preparando a la siguiente generación. Él tenía el sueño de construir el templo, por lo tanto consiguió madera, consiguió árboles de cedro, preparó obreros, preparó gente especializada, consiguió oro, lo tenía todo preparado. Era su sueño y Dios le dijo: no construirás tú el templo porque tú has derramado demasiada sangre en las guerras que has tenido. Lo hará tu hijo. No tú, tu hijo. Por lo tanto, Primera de Crónicas 22 muestra cómo un padre prepara al hijo para que el propósito de Dios se cumpla en la siguiente generación. David reunió oro, plata, madera, piedras preciosas, organizó obreros, levitas, lo tenía todo preparado. Pero hay cosas que tú sueñas y tus hijos construyen. Hay cosas que tú anhelas y tus hijos lo materializarán. Hay cosas que tú vas a visionar y tus hijos serán los que lo lleven a la realidad. Es maravilloso el momento donde David, y ahora lo estaba tratando de buscar para poderlo tener presente. Observa bien ahí en Primera de Crónicas 22:5, no está en el texto, ya quiero leerlo extra. David dijo: mi hijo Salomón es aún muy joven y sin experiencia. Ya que el templo que se edificará para el Señor debe ser una estructura magnífica, gloriosa y reconocida en el mundo entero, comenzaré a hacer los preparativos desde ahora. Desde ahora. Así que antes de morir, David se reunió una gran cantidad de madera, reunió una gran cantidad de piedras preciosas. Antes de morir te toca hacerlo. Tienes que preparar la siguiente generación. Entonces David decide preparar el corazón de su hijo porque Dios le dice: tu sueño, tu visión la materializarán tus hijos. La pregunta que surge es: ¿qué sueño estás teniendo que materializarán tus hijos y tus nietos? ¿Qué es lo que el Espíritu está poniendo en tu corazón? ¿Cómo tú te estás preparando?
Entonces David le dijo a Salomón, 1 Crónicas 22, 11 y 12: ahora, hijo mío, que el Señor esté contigo para que logres construir el templo del Señor tu Dios, conforme a lo que ha prometido que tú harías. Aquí viene el primer punto. ¿Qué Dios está prometiéndote a ti que tus hijos harán? ¿Qué Dios está hablando a tu corazón que tus hijos lo llevarán a otro nivel, conforme a lo que Dios ha prometido que tú harías? Que el Señor te dé y lo prepara inteligencia y sabiduría para que cuando Él te encargue, para que cuando Él te hable, para que cuando Él se revele a tu vida, para que cuando Él te llame a gobernar Israel, cumplas la ley del Señor tu Dios. Lo más importante en la misión es que él conozca a Dios, que ame a Dios, que discierna la voz de Dios. No solo le entregó recursos, le dio visión, le amplió sus horizontes, edificar algo que honrara a Dios. ¿Cuál es la misión suya? Enseñarle a sus hijos a edificar algo que honre a Dios. Triunfarás donde quiera que vayas. Lo que toque tu mano prosperará. Tu pie pisará tierra santa. Dios te ha ungido y te ha dado inteligencia y bendición para hacer prosperar lo que Él ponga en tus manos. Papá, necesite oírlo decir eso. ¿Por qué? Porque en la escuela tu hijo le caerá mal a un amigo y le van a decir cabeza de no sé qué, bruto, estúpido. Le caerá mal a un profesor. Tu hijo se querrá comparar con otros y llegará a la casa a veces medio destruido, medio desanimados, y te toca a ti ver al siguiente rey de Israel que edificará la obra más grande que el pueblo de Dios ha edificado. Bueno, David le enseña el verdadero significado. El verdadero significado del éxito no estriba en cuánto tú tengas, sino estriba en cuánto cumplas el propósito de Dios en tu vida. Y lo prepara. Preparar a nuestros hijos no significa resolverles la vida, sino equiparlos para que cumplan el propósito de Dios cuando nosotros ya no estemos. Significa enseñarles a amar a Dios, discernir la voz de Dios, enseñarles a oír la guía del Espíritu. Y entre más temprano tus hijos aprendan a discernir la voz de Dios, más apasionante será su vida. Por eso, sembrar carácter, sembrar fe, sembrar alabanza a Dios, sembrar visión, dejará en ellos una huella que jamás lo olvidarán. Como padres podemos seguir el ejemplo de David y preparar a nuestros hijos. O bien yo podría estar construyendo una obra que mis hijos se sientan avergonzados, que mis hijos se sientan mal y mis hijos quieran más bien olvidar esa historia. ¿Tiene usted alguna historia de familia que quiere olvidar? Hay historias de tristeza, de dolor. Mi mamá fue abusada de niña. Mi mamá fue abandonada por su mamá. Mi mamá era hija de mi abuelito que era promiscuo y tenía hijos con varias mujeres. Esas son historias que uno quiere abandonar. El otro día regresé al pueblo original de mi mamá, porque mi abuelo había tenido empresas, hotel, restaurantes y varios negocios. Y la persona que me llevó me dice: Sixto, aquí hubo gloria, pero ya no existe. Y cuando él dijo eso, a mí me dio dolor. ¿Por qué? Porque mi abuelito fue desordenado en su vida. Mi abuelito no construyó una historia que la siguiente generación pudiera llevar adelante. Yo tengo que escribir una historia que mis hijos se sientan orgullosos de llevar adelante. Viva de tal manera que sus hijos se sientan orgullosos de llevar su apellido. Que ellos puedan dibujar en su mente y en su corazón lo que Dios le habló a usted que ellos harían. ¿Cómo lo logramos? Modele lo que enseña. Si usted viene a la iglesia, adora, danza y llega a la casa y es un demonio, ellos no quieren seguir a tu Dios porque tu Dios no respeta. En casa ellos necesitan entender que
que lo que vivimos en iglesia lo vivimos en la casa, que hablamos con respeto, que oramos, que clamamos, que resolvemos nuestras diferencias con respeto, que bendecimos la vida de los demás. Nuestra enseñanza con nuestro ejemplo es más fuerte que las palabras que decimos. ¿Qué aspectos de mi vida deseo que mis hijos imiten? Esa es una buena pregunta. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy haciendo que deseo que mis hijos imiten? Déjame enseñarle el impacto que tiene esto. Un día salía de la oficina, mi hijo Daniel y Esteban trabajan con nosotros, y veníamos Daniel y yo charlando y caminábamos. De repente una compañera sale atrás y dice una expresión espontánea: ¡Uy, Dios mío! ¡Qué susto! Y los dos volvemos a ver. ¿Qué pasó? Dice: es que caminan idéntico. Y en ese momento, cuando ella lo dijo, nos reímos, pero inmediatamente me dio un escalofrío, porque fui consciente que mi hijo camina idéntico a mí. No es tu discurso lo que imitarán, es tu forma de caminar. No es tu discurso, es tu forma de amar, es tu forma de respetar. Estoy escribiendo un libro y usaba un ejemplo que una chica en algún momento nos escribió, y hablando de la influencia de los padres. Ella decía, papá, ¿cómo quieres que el hijo decía, papá, ¿cómo quieres que te respete si tú no respetas a mamá? Wow, Dios mío. Yo tengo que ser consciente que el mayor impacto en la vida de nuestros hijos es nuestro estilo de vida, nuestra forma de hablar. En otra ocasión mandé a Esteban a un programa de televisión. Tenía 19 años, mi hijo menor. Y yo estaba asustado y dije, ¿debía haberlo mandado o no? Pero yo estaba emocionado de verlo, la grabación. Era televisión nacional, una revista matutina muy importante. Esteban ya había consagrado su vida a Dios, comenzaba a predicar, dominaba bien el tema y yo sabía que él lo iba a hacer bien. Pero cuando llegué en la noche y vi el programa, yo iba a un viaje a Argentina y yo puse el video para ver el programa, me atrapó. Esteban se sentó con propiedad, habló con claridad, ejemplificó cada punto. Pero de repente yo miraba que hablaba como yo. Y yo decía, ¿pero es Esteban o soy yo? Porque yo me estaba mirando en Esteban. Y otra vez me dio un escalofrío profundo, porque me di cuenta que mi hijo hablaba igual a mí. ¿Me explico? Yo tengo que tener cuidado con lo que hablo, cómo camino, cómo actúo, cómo decido. Porque ellos nos miran sin decir palabra. Porque ellos nos observan sin hacer espaviento. Simplemente están tomando nuestro estilo de vida como el modelo que ellos van a imitar, lo quieran o no lo quieran. La pregunta que surge, ¿estoy modelando el amor y la obediencia a Dios que espero que ellos vivan? Esto es lo más importante. ¿Me ven orar en la casa? El otro día estábamos en una iglesia en Carolina del Norte, Helen y yo, y en medio de la adoración los dos estábamos con las manos levantadas y tomaron la foto y la publicaron. Dice Esteban, cuando vi esta foto lloré porque siempre los he visto así. Y escribió Esteban, gracias por orar por mí hasta que yo volviera a Jesús. Gracias. Y en ese momento nos emocionamos, Helen y yo, porque sin darnos cuenta nuestros hijos observan cuando oramos, cuando clamamos y esa forma en la que nosotros vivimos. Por eso el evangelio, más que hablarlo en casa, se modela. Mi mamá fue la primera cristiana y luego yo me convertí. Yo estudiaba leyes, mi hermano economía, y yo estaba, pero bien encendido, ¿no? Y yo le hablaba de Cristo y le predicaba, y él se enojaba conmigo y peleaba. Y él entonces llamó a mi mamá y le dijo, mamá, Sixto está loco, se levanta en la madrugada y habla solo. Dice, está loco, mamá, no deja de hablarme de Dios, dile que no me hable.
Entonces mi mamá me llama y me dice: mi hijo, en casa no se habla, en casa se vive. Dice, si tú quieres que tu hermano se convierta, haz que él vea a Cristo en tu vida. Y esa enseñanza me llegó al corazón, porque yo no puedo imponer mi fe, yo no puedo obligar que el otro crea en Dios como yo creo. En esos días tuvimos una experiencia. Nos habían dado un auto para los dos, pero el hermano mayor, no sé uno, porque los hermanos mayores son así. Dice Helen que yo estoy traumado con los hermanos mayores, pero es que no vivió con mi hermano. Y ese día yo iba a salir con el auto a la universidad y me dice: no puedes ir porque no tiene gasolina. Ok, y como un hermano mayor es como un segundo papá, el hermano mayor dice y el menor obedece. No, pues voy en el colectivo, en el bus. Pero el día siguiente él enciende el auto y va para la universidad. Entonces yo dije: ¿cómo? Esto no es justo. Entonces yo salgo y le digo: ¿cómo que ayer no hay gasolina y hoy sí? Entonces comenzamos a pelear y yo comencé a gritarle, él me gritaba, él discutía y de repente puso cara hermano mayor y se fue. Y me dejó ahí yo con el pecho así inflado del colerón. ¿Usted ha sentido eso? Que el pecho le hace así del colerón que tiene. ¿Ha sentido qué rico se siente uno? Quiere agarrarlo al pescuezo y retorcerlo. Y uno termina ¿dónde? En el baño. En el baño termina. Todos terminamos en el baño. Todos los heridos terminan en el baño, llorando solo ahí en el baño. Y el Espíritu me habla y me dice: ¿quieres que tu hermano se convierta? Sí, Señor, pues bendícelo. No, bendícelo tú, yo no. Pues yo estoy peleando con Dios porque no me parece justo lo que ha hecho mi hermano. Otra vez la voz suave, sin alterarse: ¿quieres que él se convierta? Sí, Señor, pues bendícelo. Y suavemente, quiero advertir algo: al principio no sale nada, porque uno está enojado, con cólera, uno quiere justicia, venganza. Hasta bíblico se vuelve uno: devuélvele multiplicado lo que ha hecho, Señor. Bíblico se vuelve uno, ¿no? Y le añade uno: este desgraciado, Señor. Pero eso no conduce a ningún lado. Entonces comencé a bendecir a mi hermano y comencé a llorar de amor, de compasión y arrepentido porque le había gritado a mi hermano. Entonces yo esperé que él llegara en la tarde. Cuando él llegó, yo abrí la puerta de la casa y le abrí la puerta del auto. Él ya estaba listo para pelear. Y yo le dije: Roman, yo quiero pedirte perdón porque yo te grité en la mañana. Mi hermano se puso a llorar como un niño y los dos nos abrazamos y fuimos al cuarto donde dormíamos y yo abrí mi closet y yo le dije: ¿sabes qué? Puedes usar todas mis camisas si quieres. Porque no sé por qué los hermanos mayores le estrenan a uno la camisa. Eso es cruel, ¿o no? Y se te ponen las cosas que son tuyas. Eso es cruel. Pero yo tenía que morir. ¿Sabe qué hizo él? Me abrazaba y llorábamos los dos. Y momentos como esos comenzaron a quebrar el corazón de mi hermano. Y una madrugada él se levanta y me despierta y me dice: levántese. Le digo: ¿qué pasó? Porque yo pensé que había ocurrido. Dice: ¿cómo acepto a Cristo? La misma experiencia que yo había vivido con mi mamá, ahora me tocaba vivirla con mi hermano. Y él se convirtió en un discípulo de Cristo. Y usted sabe el honor que mi hermano mayor me diga a mí que yo era su pastor. Por muchos años dijo, él es, y me presentaba como mi pastor. Y para mí era tan honrado eso. ¿Por qué? ¿Por qué para mí era una honra? Porque él era la persona de respeto, la persona de autoridad en casa. Y ahora yo lo miraba seguir a Cristo. Y yo agradezco el consejo de mi mamá. En casa no se habla, en casa se vive. Aquí respondo una pregunta que muchas esposas me hacen: ¿cómo hago para evangelizar a mi esposo que no es cristiano?
Pues baje la religiosidad. Pedro responde eso y dice: gánenlo con su ejemplo, con un espíritu afable y apacible. Que vean tanta paz en ti que ellos quieran tener lo que tú tienes. Que si él grita, tú respondes con la blanda respuesta. Que si hay un pleito, el día siguiente tú haces el mejor desayuno que te has hecho. Y eso deshace el corazón de cualquiera. David dio ejemplo, inspiró el corazón a tal punto que cuando Dios se revela al corazón de Salomón, le dice: si tú anduvieres por los caminos que anduvo David tu padre, estaré contigo como estuve con él. ¡Wow! Ahora viene la pregunta: ¿se revelará así Dios a tu hijo? Si tú anduvieres por los caminos que anduvieron tus padres, estará contigo como estuve con él. Tú viste cómo le bendije, cómo le honré, cómo le guardé, cómo le multipliqué. Tú viste cómo lo saqué de cuidar ovejas para ponerlo como rey. Ahora te toca a ti seguir sus pasos. Perfección no. David falló. David pecó. Ninguno de nosotros es perfecto. Todos cometemos muchos errores, pero la gracia de Dios viene sobre nosotros y cubre nuestra falta. Y Él presenta un rostro diferente. Número 2, provee herramientas, no solo bienes. Hay padres que solo quieren dejar herencia material. Si tú dejas herencia material y no siembras a Dios, no siembras excelencia, no siembras amor por Dios, no siembras una visión en ellos, ellos lo desperdiciarán en un año. Por eso David no solamente dejó materiales para el templo, sino que le dio sabiduría, consejo, caminó con él, le dio materiales espirituales, le dio fe, le dio disciplina, le enseñó el respeto a Dios, le enseñó la oración. Esto sostiene la vida de nuestros hijos. En estos días, con estos devocionales de Adviento, Eva pedía la canción de Navidad. ¿Cómo era la canción? Jesús es Navidad. Y otro de Navidad. Y decía: vuélvelo a poner. ¿Y qué otra vez? Vuélvelo a poner. Vuélvelo a poner. Porque la música le envolvía. Y Jesús es la Navidad. Y comenzaba ella a danzar. ¿Y sabe qué hacía la hermanita menor? Danzar al lado de Eva. Usted se pregunta, a veces tu hijo dice: vamos a la iglesia. Ay, mamá, otra vez. ¿Pero por qué? Vamos a la iglesia, mi amor. Hoy protestan, hoy se quejan, mañana te dirán: gracias, mamá, gracias, papá, gracias por enseñarme a amar a Dios, gracias por acudir al refugio de Dios. Yo nunca olvido que mi mamá los domingos en la mañana, todos al baño, y a todos nos ponía el mismo perfume y nos hacía ta, 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 ta. Vamos para la iglesia. Entonces lo mismo también, ponen el mismo perfume, ¿eh? Sí, así, ta, 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 a todos, vamos para la iglesia. Y era tan bonito ir a la iglesia. A veces uno protestaba y todo, pero ¿sabes qué? Las enseñanzas bíblicas, los momentos de oración en la casa, los devocionales en la casa, fueron el sustento que nos protegió cuando fuimos afuera. Generó temor de Dios y nos enseñó el camino correcto. La pregunta que surge: ¿estoy más enfocado en proveer cosas materiales o en formar el carácter de mis hijos? ¿Qué herramientas espirituales y emocionales y sociales estoy dejando como herencia a la siguiente generación? Déjame darte un ejemplo. Cuando el imperio babilónico cautiva al pueblo de Israel porque se apartó de Dios, el rey pide que vengan los hijos de las familias nobles para que sirvan en palacio. Y ahí viene Daniel y sus amigos. Viene Daniel y sus amigos y los escogen porque son de una familia noble, porque están educados, entrenados para hablar otros idiomas, entrenados para comportarse en palacio, y les dan la porción de la comida del rey. Y Daniel dijo: no, yo no quiero comer esa comida. Y le dice: pero tú vas a salir más débil. No, déjame probar lo que Dios me ha enseñado. Dame el alimento que yo te pido y yo te aseguro que saldremos más preparados. ¿Cuántas veces estaba Daniel y sus amigos más preparados? Después de varios días, 10 veces salieron mejor. Ahora te hago una pregunta. Si viene un reclutamiento aquí de las mejores empresas
y están buscando gente preparada, educada, que sepa comportarse, que sepa hablar, que sepa relacionarse, ¿elegirían a tus hijos? ¿Elegirían a mi hijo? Déjame darte un segundo ejemplo. Uno de los ejemplos para mí más poderosos de la Biblia es Esther. Esther queda huérfana. Sus padres mueren y su primo Mardoqueo la toma. La Biblia dice que era una chica bella, hermosa. Pero una hermosura se desdibuja con el dolor, con amargura, con el rechazo. No solamente era huérfana, era esclava. Eran esclavos, vivían en la marginación, eran esclavos. Cuando el rey decide que traigan las mujeres más bellas y mejor preparadas para que él pueda elegir una reina, a mí me sorprende que Esther estaba preparada y lucía más bella que las demás. La pregunta que surge es: ¿cómo guardó Mardoqueo el corazón de Esther para que no tuviera espíritu de víctima, espíritu de orfandad y espíritu de esclavitud? No importa el estatus migratorio que tú tengas, la pregunta que surge es: ¿cómo estás entrenando a tus hijos para que reinen donde quiera que lleguen? Para que cuando busquen a los mejores puedan elegir a nuestros hijos. ¿Qué herramientas les estás dando? ¿Tú te imaginas a tu hijo de 18 años que se ha hecho todo guapo, elegante y que le gusta una chica de la iglesia y esa familia es muy educada y el papá dice: ok, si te gusta Carlitos, pues invita a Carlitos que venga a cenar con nosotros? Ese papá que va a ver, ¿sabe comportarse en la mesa? ¿Sabe ese joven respetar a una dama? ¿Va este joven a cuidar a mi hija? ¿Estoy dispuesto a integrar a este chico a mi familia? ¿Estás entrenando a tus hijos para que sepan comportarse como caballeros, como damas? Que ellos puedan ir a brillar donde quiera que estén. Mire, yo vengo de una familia muy pobre, usted ya me lo ha escuchado. Una familia donde dormíamos todos en un mismo cuarto, una casa vieja de madera. Ahí vendían comida en un fogón, alquilaban cuartos ahí. Yo no vivía en una casa, era una casa donde siempre había otra gente. Era una casa de trabajo. De vez en cuando la luz se iba, no porque se iba, se iba por falta de pago. Pero déjeme explicarle algo. Mis padres me enseñaron el valor del trabajo, me enseñaron a respetar a los demás, nos enseñaron a comportarnos en la mesa, nos enseñaron a relacionarnos con los clientes, nos enseñaron a llevar la maleta, a tener espíritu de servicio, y eso nos entrenó para la vida. Cuando yo entro a trabajar en mi primer trabajo como pastor, yo me doy cuenta que yo tengo herramientas que otros no tienen. ¿Por qué? Porque yo aprendí las herramientas de la excelencia, del trabajo, del temor a Dios en la casa. ¿Qué herramientas espirituales y emocionales estoy dando? No es fácil crecer. No es fácil. No es fácil. Tú tienes que entrenar a tus hijos para el éxito donde quiera que vayan. Que aprendan a temer a Dios, que aprendan a ser honrados. Les van a proponer negocios sucios y tu hijo tiene que decir: ¿sabe qué? Yo no me contamino con la comida del rey. Permítame servir a Dios porque yo sé quién me prospera, porque yo sé el valor que tiene el trabajo y la fidelidad. Número 3, hable de propósito en la vida. La Biblia recordó a Salomón que su tarea venía de parte de Dios. Tu tarea no es un accidente. ¿Qué voy a estudiar? Yo no sé, qué pereza. La mayoría de tus adolescentes, tú les preguntas: ¿qué vas a estudiar? No sé, mamá. Papá, ¿qué vas a estudiar? No sé. Es que no sé quién soy. No sé a dónde voy. No sé para qué nací. No sé. No lo sé. Hasta que mientras caminan contigo descubren propósito.
Mientras caminan contigo, te ven apasionado por lo que haces, te ven amando lo que haces y entienden que hay una misión, una asignación, y tú tienes que ser profeta para tus hijos y anunciarles que hay una tarea para la cual Él los enseñó, que hay una misión que cumplir que lleva su nombre. Ellos nacieron para brillar donde quiera que estén. No es fácil. Yo tenía 17 años, entré a la universidad y me preguntan, ¿qué carrera va a estudiar? Y yo vuelvo a ver, no sé. Y aquí le pregunto a mi amigo, hey, ¿qué vas a estudiar? Ingeniería. ¿Y qué digo yo? Ingeniería. ¿El éxito se imita? No se puede imitar. Es auténtico, es personal. Entonces yo entré a ingeniería y todo me parecía bonito mientras no habían clases. Hasta que llegaron las clases de matemáticas y aquello me parecía un escalofrío que no terminaba. Y yo decía, Dios mío, pero a mí no me dijeron que la universidad era así. Me dijeron que la universidad era la carrera que uno elegía y que uno se realizaba. No, esto es horrible. Entonces yo creí que estaba preparado para los primeros exámenes, pero los perdí. Y yo dije, creo que yo estoy mal. Le cuento un cuento, ni mi amigo estudió ingeniería ni yo. Él estaba tan perdido como yo. Y si yo sigo un perdido, me pierdo. Entonces, ¿a quién llama uno en ese momento cuando está confundido? Aunque tienes 17 años, ya es más grande que tú, habla más idiomas que tú. ¿A quién termina llamando uno? A los papás. Porque no hay nadie más íntimo, no hay nadie que pueda aconsejarme mejor. Y yo llamé a mi papá de un teléfono público de esos, rin, 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 rin. Qué horrible era el cero. Rin, 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 rin. Nunca terminaba el cero. Eso es fantasía para los jóvenes. Luego te explican. Y mi papá contesta, ¿aló? Papá, yo no quiero estudiar ingeniería. Y él hace silencio. Y me dice, ¿qué quieres estudiar, hijo? No sé, papá. Y él hace silencio y me dice, lo que tú elijas, mi amor, tu mamá y yo lo vamos a respaldar. Y ahí yo sentí como si la autoridad, como si el manto, como si la responsabilidad por primera vez ya no era niño. Ahora era yo eligiendo mi futuro. Y lo único que yo necesitaba eran esas palabras. Estoy contigo. Lo que tú elijas, hijo, lo que tú elijas, te irá bien. Lo que tú elijas. Y por primera vez caminé por el campus universitario preguntándome, ¿quién soy yo? ¿En qué soy bueno? ¿Cuál es mi inteligencia dominante? ¿Qué es lo que no me da escalofrío y qué es lo que yo puedo entender? Ese viaje lo tienen que recorrer tus hijos. Y la herramienta que tienen es la afirmación que les has hecho, la oración que haces por ellos, las bendiciones que has dado constantemente. Esa es la seguridad que necesitan. Solo cree en mí, mamá. Dime que lo voy a lograr. En estos días estoy leyendo un libro y mi amigo de casi 50 años dice, una de las frases con las que tengo que luchar constantemente aún el día de hoy es escuchar a mi papá decir, es que tú todos lo dejas botado, nunca terminas nada. A los 50 años, un chico que está, dije chico, oye, 50. Un adulto de 50 años todavía lucha con las frases que escuchó de su padre cuando era niño. No me descalifiques, papá, mamá. Tenme compasión, aunque yo no sepa, aunque deje cosas truncadas. Dime que lo voy a lograr. Dime que Dios tiene propósitos para mi vida. Dime que Dios tiene planes para mí. Enséñame a descubrir mi propósito. ¿Es fácil descubrir el propósito? No es fácil. Pero tú tienes que orar y clamar y enseñarle a discernir la voz de Dios.
La primera vez que yo recuerdo, de las primeras veces que Dios me habló, era andando en bicicleta en el patio de mi casa y vi los cielos abiertos y tuve una visión. Y yo le grité a mi mamá que vea, porque un niño es un niño. Y mi mamá entendió y dijo, ¿te caíste? No, mamá, vea. Ay, niño. Pero en ese gesto no había descalificación. Había el discernimiento de entender que era una experiencia personal de Dios conmigo. Y yo vi un pueblo caminar, a alguien haciendo así, como un pueblo grande. Y de repente el cielo se cerró y ya. ¿Entendí eso? No, pero era Dios trabajando conmigo. A mis 26 años dirigí la primera marcha para Jesús en mi país, donde esperábamos 5,000 y llegaron casi 50,000 personas. Y de repente estoy en una plataforma haciendo así, el Espíritu me lleva a mis 5 años y me dice, hoy se cumple lo que te hice ver a los 5 años. ¿Me explico? No es fácil. Samuel tiene 8 años y oye que lo llaman. Y llega donde el sacerdote Elí le dice, ¿me llamaste? No, no te he llamado, ve a acostarte. Ok. Y de repente se acuesta y oye que lo llaman. Y vuelve. ¿Me llamó? No, no te he llamado, hijo. Y ahí él dice, ¿sabes qué? Yo sé que te está pasando. La próxima vez que escuches que te llaman es Dios. Aprende a discernir su voz, comenzar a hablar contigo, a trabajar contigo. Mi nieta tiene 4 años, Eva. Y en estos días que estuvimos cuidándola, le decía, Dios hablará a tu corazón. Yo no lo he escuchado, abuelo, no lo he escuchado. Pero Dios va a hablar a tu corazón. No, nunca me ha hablado, abuelo. Y yo dije, qué hermosa misión tenemos. Enseñarle a discernir la voz de Dios, llamándola por nombre. ¿Te das cuenta? Y mientras ellos conocen a Dios, su propósito será revelado. Su propósito será llamado. Yo entré a la facultad de leyes porque yo comencé a preguntar ¿qué estudias? ¿Y qué se dedica? ¿Y qué es bueno? Y me di cuenta que las leyes podían ser una linda carrera. Cuando entro a la facultad de leyes, era tan fácil, era tan natural para mí, me emocionaba tanto, me ilusionaba tanto, no me costaba. Yo decía, esto sí es la universidad, así sí me gusta. ¿Por qué? Porque mi arquitectura interna estaba diseñada para este tipo de carreras. Yo amaba mi carrera, yo me veía como abogado, hasta que Dios comienza a darle vuelta a mi vida. Y yo le decía, papá, Dios me está llamando al ministerio. Hijo, serás un gran abogado para Dios, porque ese es el sueño de todos los papás, una carrera que les dé dinero, ¿no? Y yo entendí que mi papá no me estaba entendiendo, pero mis papás fueron buenos conmigo. Y yo le dije, Señor, solo te pido una cosa, que cuando tú me llames, mis papás me bendigan y ellos estén de acuerdo. Y yo estaba ya al final de mi carrera, venía de los consultorios jurídicos, que es la práctica del derecho, y ahí mi papá me estaba esperando. ¿Por qué? No sé. Estábamos solo él y yo. Y me dice, hijo, ¿qué pasa? Le dije, papá, ya no está en la facultad mi corazón. Quiero servir a Dios. Solo quiero servir a Dios. Y él comenzó a llorar y dijo, hijo, si de todo lo que Dios nos pide tu carrera, es lo mínimo que podemos darle. Arrodíllate. Y en ese momento el propósito, el llamado de Dios para mi vida fue confirmado por mi padre. Fue bendecido por mi padre y oró por mí. Padre, Dios, te consagro a mi hijo para que te sirva. Hijo, te consagro a Dios para que le sirvas. Nunca olvido esa oración. Toma tiempo para orar con tus hijos, aunque no sea claro lo que van a llegar a ser, aunque no lo tengan claro ellos, pero toma tiempo para oír la voz de Dios, para profetizar, para anunciar que ellos nacieron con propósito, que brillarán donde quiera que vayan, que prosperará todo lo que Dios ha puesto en su mano. Bendícelos, bendícelos.
Mi hijo sabe cuál es el propósito de Dios para su vida. No es fácil descubrirlo. No es fácil. Es un viaje donde hay errores, donde hay hierros, donde estamos perdidos. Por ejemplo, todos quisimos ser cantantes. Mire usted, nada. Porque Dios no le dio el don. Dios lo llamó para otra cosa. Sí, yo recuerdo cuando yo quería tocar el tambor en escuela y el profesor dijo: fuera, porque no llevaba ritmo. Y uno dice: qué terrible, qué terrible. Pues nos parece que no sirvo para nada yo, ¿no? O usted quiere ser el Messi del grupo, ¿no? El Messi, y todos se lo pelean porque nadie quiere elegirlo. Dicen: ni para tocar tambor, ni para jugar fútbol, Dios mío. ¿Y yo para qué nací? Son preguntas existenciales que no son fáciles de enfrentar. ¿Quién te anima? ¿Quién lo anima? ¿Quién lo afirma? ¿Quién le dice que un día lo va a descubrir? Que Dios hablará a su corazón, que Dios te va a guiar, que tienes que entender que hay un diseño divino que lleva tu nombre, que lo que yo empecé, tú lo vas a terminar de construir. Dele herramientas a él. Y termino con 2 elementos: anime y afirme a sus hijos. David le dijo: sé fuerte y valiente y manos a la obra. Sé fuerte y valiente. Como le dijo Pablo, como un papá espiritual a su hijo Timoteo: Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cumple tu ministerio. Este chico dijo: papá, ¿por qué me pides que te respete si tú no respetas a mamá? Qué duro es que nuestros hijos tengan que luchar con frases en su corazón de descalificación, de menosprecio, de odio. Anima a tus hijos. Anímalos. Hazle ver los planes de Dios, el propósito de Dios. Todos los días da una palabra de bendición sobre ellos. Abre la ventana de los cielos que le haga mostrar a ellos que son instrumentos en las manos de Dios. Mis palabras fortalecen o debilitan emocionalmente. Haz que al recordar tus palabras sean fuente de bendición para ellos. Que ellos recuerden la afirmación que le diste, la bendición que le diste. En estos días, el otro día llevaba a mi nieto Mateo a la escuela y nos montamos, íbamos los dos, yo emocionado llevando a mi nieto Mateo a la escuela. Y de repente me dice: abuelo, recuerda que debes bendecirme y afirmarme. ¡Wow! Y extiendo mi mano para atrás y comienzo a bendecir a mi nieto y a proclamar a Dios y afirmarlo en el poder de Cristo Jesús. ¿Qué me estaba diciendo mi nieto? Cada día cuando mis padres me llevan a la escuela, me bendicen y me afirman. No es fácil crecer en un mundo competitivo, en un mundo extraño, en un mundo donde la comparación lastima. Ora por ellos y bendícelos. Tú puedes decir: ¿qué hago si tengo un pródigo? Ora. A ti no te toca cambiar el corazón del pródigo, es Dios. A mí me toca mover la mano de Dios. Nosotros íbamos a predicar a un parque, a una plaza en Costa Rica, y siempre había un borracho, ¿no? Dicen que nunca falta un borracho en una vela, ¿no? Bueno, y en los parques igual, siempre había un borracho en América Latina, ¿no? ¿O no? ¿En su pueblo había un borracho o no? Un montón. Y este borracho molestaba y molestaba. Pero siempre estábamos ahí predicando. Un día estoy en un restaurante haciendo una línea y alguien me toca el hombro y me dice: ¿me recuerda? No. Me dice: yo era el borracho. Quiero decirle que soy pastor. Yo vivía en un lugar de borrachos, en un lugar donde todos éramos drogadictos. Una madrugada comencé a llorar. Mis amigos pensaron que ya estaba viendo Los Diablos Azules, dicen, ¿no? Donde ya viene la locura. Y no, simplemente tuve un quebranto tan profundo. Y era Dios hablando a mi corazón, respuesta a las oraciones de mi mamá y a las prédicas de ustedes.
Y ahí en la madrugada me levanté de ese lugar. ¿Y sabe dónde fui a darle mi corazón a Cristo? A ese parque. Porque cada sábado ustedes me enseñaron el camino. Tú no te rindas. Tú sigue orando, clamando. Yo venía de bailar en el pueblo, 1:30 de la madrugada, caminando por la calle. No era una cruzada evangelística. Y de repente oigo su voz que me llama a mis 18 años y me dice: Sixto, te estoy llamando. Y yo entendí quién era. Yo entendí que era Dios llamándome a que yo le entregara mi corazón. Y fue a la orilla de mi cama, me arrodillé y le di mi vida a Cristo. ¿Sabes por qué ocurre ese milagro? Porque había en casa una mujer orando por sus hijos y clamando por sus hijos, puestos de pie. Prepara el corazón de tus hijos. Como dice Primera de Crónicas 28:20, hijo, sé fuerte y sé valiente y manos a la obra. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor Dios, mi Dios, estará contigo. Déjame hablarte a ti, hijo. Nunca menosprecias el trabajo de tus padres y de tus abuelos. Nunca subestimes la plataforma que ellos han construido para ti. Esos padres y abuelos sencillos que no tienen la educación que hoy tienes. Tú tienes lo que tienes porque hubo alguien que trabajó, que luchó, que peleó, que oró para que tú estés donde estás.